A ver, andamos por ahí. Habíamos hablado ¿cómo llegamos a esto por el ángulo del TAF? Este análisis lo arrancamos hablando de la condición de contacto. ¿Cuál es la condición de contacto? Volvamos un poco ahí. Las velocidades son perpendiculares en la superficie de contacto. En realidad Ah, uno puede tener deslizamiento, mm. entonces no es que tienen que ser perpendiculares, pero hay una condición sobre la componente perpendicular a la tangente. Componente normal en el punto de contacto. ¿Cómo es esa condición? O sea, la condición de contacto lo que nos está diciendo es cómo tienen que ser las velocidades de dos puntos, un punto de cada cuerpo, para que evolucionen en contacto. No para que estén en contacto en un momento dado, sino como para que durante toda una evolución se muevan en contacto. Por ejemplo, en algún momento, en alguno de los ejercicios, vimos una leva de este estilo, que estaba pinchada por acá, y tenía algún seguidor acá arriba, ¿no? Este es una argelia. Entonces acá esto se mueve solo hacia arriba y hacia abajo, o sea que el punto este puede tener componente de velocidad así, por ejemplo, no puede tener lateral, porque estaba como ahí, con un sistema que solo le permitía subir y bajar, y este punto se va a mover, como sabemos ya, con velocidad perpendicular a esa radio, ¿no? Ahí, la dirección de la velocidad de ese punto va a ser algo así. Que está rodando, está girando respecto a este de acá. La condición de contacto lo que nos decía era que la componente, este punto lo puse medio adentro, pero sería el punto de ahí del borde, ¿no? La componente en la dirección de la normal en el punto de contacto, que acá sería la vertical, ¿por qué? Porque la tangente, el punto de contacto es siempre este plano horizontal. La componente en la normal tiene que ser igual para ambos puntos. Sería algo así. A ver un poco. Sería algo así, ¿no? Esa componente tiene que ser la misma para ambos cuerpos, para que evolucionen en contacto. El rodillo tiene una componente horizontal que es deslizamiento, o sea, está deslizando el rodillo sobre este palpador o seguidor. El rodillo, perdón, la leva. La leva desliza y el seguidor sube y baja. Y la componente de la velocidad para calcular el seguidor en función de esta velocidad omega acá, teníamos esta condición de contacto. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? Al principio de la materia. ¿Cómo usamos esto para lo que estamos charlando ahora? ¿Qué opinan? O sea, fíjense, que alguien que dibuje acá cómo sería la velocidad del punto de rodadura del cilindro, del rodillo. Eso que tenemos en rojo vendría a ser la velocidad de la barra en el punto de contacto, ¿no? No está exacto, pero bueno, vendría a representar eso. Solo para explicar.
No, yo no sé cómo sería. Estaría esta tangencial y después tendríamos que encontrar la forma de meterle la- o sea, la velocidad que tiene hacia adelante. Ojo O que sea, la esa velocidad no que quiere es, hacer. esa que dibujaste ahí no es la tangente. ¿Cuál es ¿Qué la cosa? tangente? ¿Cuál es la tangente? Esa no es la tangente. Mm. ¿Qué es cuál es la tangente al punto de contacto ahí? Es la dirección de la chapa, de la barra, de la placa que apoya ahí Mm. arriba, ¿no? Porque si, más allá de la forma que tenga esto acá, siempre va a apoyar, siempre va a hacer esto, va a estar contacto en un plano, entonces el plano me define la tangente al punto de contacto, o sea que sería siempre esa que va a ir variando, ¿no? Va a variar en función de alfa, va a tomar diferentes, ser distinta, pero siempre va a ser la tangente, va a ser la definida por la superficie de la chapa. Entonces, fíjense, esta velocidad dijimos que era perpendicular a esta recta, ¿no? Lo dijimos al principio, así hicimos este diagrama de acá. Perpendicular a este radio vector de acá, tenemos las diferentes velocidades, la velocidad de los diferentes puntos en, en esta barra que gira con velocidad constante, que es lo que queremos lograr. Entonces teníamos que esta era la distribución de velocidades, ¿no? Lo que dibujamos ahí arriba, y de todos los puntos el que nos interesa acá es el de contacto. Vamos a hacer un poco de zoom acá abajo. Borro lo que hay antes. Eh, si esa es la velocidad en el punto de contacto, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo la pasamos al rodillo? ¿No? Esta es la tangente, o sea, la tangente, fíjense que está un poco más corrida, o sea, me quedó medio afuera en realidad esto, pero bueno, digamos que es por ahí. Y esta flecha es la velocidad. Vamos a hacer un poco en esto hecho. Esto lo voy a ubicar para que quede más como está graficado. Ahí está. Y no me olvidé dónde quedó esa flecha roja. No me importa. Bueno, ahí está. Ponele. Sería esta velocidad de acá, ¿no? Sería la velocidad, debería ser más perpendicular. Pero por ahí andaría. Esa sería la velocidad de la barra, del punto de contacto vista desde el punto de vista de la barra. ¿Cómo sería la velocidad del punto este? ¿O qué podemos decir de este punto, de la velocidad de este punto, sabiendo que está en contacto con una barra de la que conocemos, la velocidad esta es la velocidad absoluta del punto de contacto desde el punto de vista de la barra, ¿no? La velocidad completa. ¿Qué dijimos recién de la condición de contacto? ¿Cómo era? Era la movida así. La componente normal, la componente de la velocidad en la dirección normal a la tangente del punto de contacto, ¿no? Uno busca el punto de contacto y la tangente. Empieza por así el análisis. Punto de contacto, tangente en el punto de contacto. Y de ahí decís, bueno, la componente normal de la velocidad es igual para ambos puntos.
Después, cada punto puede tener una componente tangencial. Eso no te dice que puede tener una componente así, así, ¿no? O sea, en la dirección de la tangente, el contacto no me dice nada. Puedo tener cualquier valor. Lo tengo que sacar de otro lado. Pero sí sé que la dirección en la normal, que sería esta dirección, es la normal, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, no es que estaría rotando así el rodillo y a su vez se estaría moviendo para este sentido. Por eso para mí sería como algo así. Pues sería con la componente tangencial y la componente radial. Sí, por eso era tu gráfico. Está bien, perfecto. Me No encanta. sé, Bien, está bien. está muy bien. Sí, 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 sí. Eh, perfecto. Como te dije, no lo resolví, pero me parece que es un buen análisis el tuyo. Me parece que está bien encaminado. Eh, Ahora, lo que sabemos seguro, que es lo que venimos desarrollando, es que este es el perfil de velocidades de la barra en función de esta velocidad omega. Entonces ahora queremos pasar de esto, tu análisis es bueno, pero le tenemos que ir poniendo valores. Queremos pasar de esto a, a lo que podamos decir de, de la velocidad de este punto. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Qué componente sabemos? ¿No? La componente normal de la velocidad en el punto de contacto la podemos conocer. Claro, pues sería la misma que tiene la chapa. Claro, la misma que la chapa, y la de la chapa la conocemos. Entonces, si yo la dibujo en otro color, sería esta misma. Porque fíjense que esa velocidad roja es perpendicular a la barra. Estaría ahí. No hay que poner tan encima. Sería la misma. Porque la velocidad roja solo tiene componente en la dirección normal a la tangente en el punto de contacto. ¿Lo ven eso? ¿Podrías repetirlo? Fíjate. La tangente en el punto de contacto es esta de acá. Sí, Está ahí, o sea, tengo esas ahí. Después, estas velocidades de acá son perpendiculares a este radio vector de ahí, ¿verdad? sí. Las velocidades de la barra, de los puntos de la barra, son perpendiculares a eso. Yo supongo, ahora estoy suponiendo que la barra es infinitamente chiquita para no enroscarme con el análisis de qué pasa ahí con esta pequeña distancia. Si suponemos que esta chapa es delgada, ustedes también pueden hacer el análisis, no creo que no aporta demasiado, pero podrían ver cómo afecta esa pequeña distancia ahí. Eh, Fíjense que si el vector rojo es perpendicular a la línea de puntos azul, y yo hago que esto sea infinitamente delgado, la línea de puntos azul se transforma en la roja, ¿no? Terminan Mm. estando superpuestas. Entonces, si el vector rojo es perpendicular a la línea de puntos roja, hasta ahí estamos. Sí, sí. Pero además dijimos que la línea de puntos roja marca la tangente en el punto de contacto, Mm. porque es donde se apoya el rodillo, se apoya sobre la chapa esa, o la barra esa que es rígida y recta. Entonces, sin importar dónde está el rodillo, siempre va a estar apoyado en la chapa, y la línea de puntos roja me va a marcar la tangente en el punto de contacto. ¿Eso le cierra? ¿Podrías repetir exactamente lo último, último? No, no llega. Estoy pensando si hay otra forma de pensarlo. Vamos a facilitarnos la vida un poco diciendo que no rueda esto, ¿no? No es que aporte mucho al análisis, pero quizás saca confusión. Digamos que esto simplemente es un cilindro que va a deslizar.
Se mueve para adelante y para atrás y acá desliza. En la medida en la que deslice, estoy pensando en algo. Voy a hacer esto. Tampoco quiero. Voy a hacer un working model sencillito con ese modelo. Eh, sí. Y ahora pongo alguna especie de rodillo por acá. Y le voy a poner esto. Ese rodillo no rueda. No es exactamente el ejercicio que estamos planteando, porque tampoco les quiero resolver todo. Entonces, ahí, vertical, ok, que corra, poli. Lo más cerca. Yo lo tengo configurado un poco raro, así que le tengo que definir el contacto. Fíjense, no, tiene que moverse. ¿Bien? ¿Vieron eso? Vamos a hacerlo un poco más largo. Bueno, ¿cómo hago esto? A ver. Bueno, más o menos. Un vector, velocidad. Bien, vamos a hacerlo correcto. Entonces, fíjense que no se ve nada porque los vectores están muy grandes. Esto lo pongo en el fondo. Velocidad 1. Fantástico, me encanta. Vean eso, ¿eh? Un poco más. Bueno, por ahí, más o menos. Esto es diferente de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Es un poco distinto. Acá está deslizando, no está rodando. Pero fíjense que la velocidad esta de acá, estas son las velocidades de la barra azul. Como bien dijeron ustedes, si yo trazo una recta acá, fíjense que cae perfecto, ¿no? Están perfectamente alineados los vectores con este centro de giro, de ahí donde está agarrado. Y vean lo que decía yo, ¿cuál es la tangente al punto de contacto acá? ¿Qué opinan ustedes?
Empecemos, marquen ahí, anoten cuál es el punto de contacto y cuál es la tangente al punto de contacto. Y el punto de contacto entre la barra es, claro, es ese. Y la tangente va a Ese. ser el vector velocidad, justamente, en ese caso. El vector velocidad esa es la tangente. Perfecto. Esa es la tangente, ¿no? El vector velocidad es la normal ahí, al punto de contacto, de hecho. Por cómo está configurado el movimiento, la velocidad del punto de contacto del lado de la barra azul solo tiene componente normal en el punto de contacto. ¿Eh? Y fíjense que el vector este de acá es la velocidad de la barra azul. Y el vector este de acá es la velocidad de este rodillo que desliza. No es el igual del problema, pero está en contacto. Veamos entonces que si la tangente es la que dibujaron ustedes ahí, ¿no? Esta. Entonces esta es la componente tangencial. Esto. Esa, ¿no? Esa es la dirección tangencial, perfecto. Entonces la componente tangencial de la velocidad del cilindro es esta de ahí. Esa que dibujé ahí, que no hice una flecha. Sería esta, hasta ahí. Y esto, más o menos hasta acá, es la de, o lo vamos a poner ahí, ¿no? Esa es la componente normal. Si ustedes se fijan, justamente la condición de contacto lo que nos dice es que la componente normal de la velocidad es igual a ambos puntos cuando están en contacto. Esa es la condición de contacto. Entonces, esta flecha que se ve acá, que me la arma automáticamente el working model, vemos que es justamente de la misma distancia, el mismo valor, que es igual a esta componente. ¿Está bien? Cuando lleguemos acá, esta distribución va a ser diferente, pero sí se va a seguir cumpliendo que, fíjense que, ¿cómo está hecho este cilindro? Está hecho rígido, ¿no? No rota. Entonces sus velocidades siempre son de traslación, horizontales. O sea que esta velocidad siempre va a tener esta dirección. Si estuviese tocando acá, tendría, la pregunta es, fíjense ahora la pregunta que les hago. Imagínense que este rodillo fuera C más grande y estuviese tocando acá. ¿Cuál sería el vector velocidad del punto de contacto del lado del rodillo? ¿Lo pueden dibujar? ¿Qué opinan? ¿Se anima alguien? Da la información para hacerlo, digamos. ¿Cuál es el qué? No. Si el rodillo fuese más grande, No. la pregunta es esta. Si el rodillo fuese, ahí entiendo por qué era tan difícil de hacer. Algo así. ¿Está bien? Sí. Y estuviese en contacto ahí. Con el mismo movimiento, este rodillo solo se desplaza horizontalmente de izquierda a derecha, ¿verdad? No es como el del problema. Es similar. Similar pero no rota. Si estuviese en contacto ahí y no acá, pues este más grande que está en contacto ahí, ¿cuál sería la velocidad del punto del rodillo en ese 10? ¿No? ¿Cómo haría el vector velocidad horizontal? El vector velocidad de este punto, el punto de contacto como parte del punto del rodillo, no del punto de la barra. El del punto de la barra lo tenemos dibujado, lo he hecho working model. El del rodillo, ¿cómo me quedaría? Ahí sería. Bien, ¿cómo lo dibujás, por ejemplo? ¿Cómo lo construís geométricamente? Una forma de hacerlo. Está bien, creo que es un poquito más largo. Pero, o no, capaz que me está engañando la línea azul. La línea celeste.
tienen una componente común, ¿no? Claro, está muy bien. Hay otra forma de hacerlo, que es tomar una recta desde acá. Si yo tomo una recta desde acá, ¿cómo puedo usar eso para construir esa velocidad? ¿Qué les parece? Eso mismo que hiciste, pero partiendo desde la punta del vector azul. ¿Cómo lo haría? Casi. Tiene que ser no paralela al azul. El azul es... Estábamos queriendo construir la velocidad del rodillo en el punto de contacto, partiendo desde la punta del vector F. ¿Cómo era? Ese no lo pongamos por ahora, Eso, ¿no? esa no, porque confunde, en este momento confunde un poco más. Sin esa, no la necesitamos para eso. La condición es, ¿no? Tenemos que usar la condición de contacto, que dice que la componente normal en el punto de contacto, la componente de la velocidad normal en el punto de contacto es igual para ambos puntos en contacto. ¿Está bien? Eso lo sabemos. Y sabemos además que el punto del rodillo solo se mueve horizontal, porque este no está rotando. No, yo la pensaba plantear con la línea que unía las dos velocidades y, Claro, pero eso y a bajar ahí, confunde. pero está errado, me parece. Esto es lo que le decía antes, que poniendo Shift se salta en No, mira, colores discretos de ambos. Generalmente, casi todos los programas hacen eso. El Word, el Paint, todo. Bueno, esta es la dirección de la velocidad del punto del rodillo, porque sabemos que se mueve horizontalmente para adelante y para atrás. Esta es la componente normal al punto de contacto. ¿Está bien? Exacto, perfecto. Vamos, Sebastián. Está. Esta, hasta acá, exactamente. Esa es la velocidad del rodillo. Del punto de contacto como parte del rodillo. ¿Está bien? ¿Se entiende por qué es así? sí, sí, sí. ¿Sí? Joder, me encanta. Bueno, entonces ya tenemos esto. Esta componente, más allá de que rote o no, de que esto ruede o no, va a estar ahí. En el otro va a ser un poco diferente, pero este punto está en contacto. No va a estar deslizando, ¿no? Pensando acá. Claro, la dirección del movimiento va a ser un poco diferente, o sea, no va a tener esta dirección así, pero sí hay algo que se va a cumplir, fíjense. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la condición de rigidez? Estamos de condición y condición. El cuerpo no se deforme. Sí, sí, perfecto. Pero hay una condición, digamos, la dijo Adrián, la mencionó Aníbal también, que era que la distancia relativa entre dos puntos no varía. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y eso tenía una condición sobre la velocidad también. ¿Cómo era la condición de rigidez sobre la velocidad? Si yo tengo, vamos a hacer, le voy a cambiar la pregunta. Digamos que yo voy a dibujar dos vectores que pertenecen en teoría a un cuerpo rígido. Y quisiera que ustedes me digan si esto que yo digo es cierto o no.
Acá hay un cuerpo que no lo dibujé en esta forma. Se está moviendo en el espacio, como sea, no importa. Está evolucionando. Y yo les digo, esos vectores, les estoy preguntando, ¿eso es un cuerpo rígido o no es un cuerpo rígido? Yo Esos serían los diría que vectores no. velocidad de dos puntos pertenecientes a un cuerpo que está evolucionando en el espacio. Y la pregunta que les hago es si ese cuerpo es un cuerpo rígido o no es un cuerpo rígido. Yo diría que no. ¿Por? Las velocidades no son perpendiculares. Vos decís que como tendrían que ser... Perdón, perpendiculares no, paralelas. Las velocidades son paralelas solo... Bueno, a ver, pará. Les voy a dar la respuesta primero. No, eso no es un cuerpo rígido. Y ahora les voy a dibujar uno que sí es un cuerpo rígido. Acá, este es otro cuerpo que está evolucionando en movimiento de cuerpo rígido y, por ejemplo, si esta es la velocidad de un punto, yo a partir de eso podría construir, por ejemplo, esta sería la velocidad de otro punto que cumple la condición de cuerpo rígido. Esta sería la velocidad de otro punto que también cumple la condición del cuerpo rígido. Eh, esta sería más, creo que más o menos así. Bueno, la longitud está medio mal. Hay una parte que está mal de todo esto. No, esto no sirve, estoy haciendo cualquier moco. Voy a poner solo dos puntos, disculpen. Ahí. Ahí, por ejemplo. Este cuerpo es un cuerpo rígido. Y esto no es un cuerpo rígido. Puede ser que sea porque cuando trace las perpendiculares a las velocidades no puedes encontrar el centro instantáneo de rotación. No, no es ese el motivo. Ese es un buen motivo. Anda por ahí igual, está relacionado con eso. Pero no es exactamente ese el motivo. Pero igual sí, de algún modo sí ese es el motivo. Está bien lo que estás diciendo, está muy bien. Pero había otra forma más directa de hacerlo. Les voy a agregar una raya más, a ver si les ayuda. Que es esta. Una distancia, la dirección que une los puntos. ¿Se acuerdan de eso? Ahora sí. La proyección de esos dos vectores de velocidad en esa raya deberían ser iguales. Exactamente. Esa es la condición de cuerpo rígido. ¿Bien? Eso, o una de las condiciones. Lo que decía recién del centro instantáneo de rotación está relacionado con eso también. Fíjense que este de acá no tiene, si yo dibujo las componentes, esta es así y esta es así. ¿Qué sucede? Se están separando. La distancia, esta, entre uno y otro, aumenta con el tiempo. Cuando yo esto le doy en diferencial de tiempo, esta va un poquito y esta se separa un montón. En cambio, en este, deberían ser iguales. Tienen un cuadradito de largo. O sea que cuando yo a esto le doy un diferencial de tiempo de avance, esto gira. ¿Dónde está el centro instantáneo de rotación de ese cuerpo? Esta pregunta de final, pregunta de parcial, pregunta de coloquio. Trazando rectas perpendiculares a las velocidades que se crucen. Ah, Bien, ahí Claro. está el centro instantáneo de rotación. En este momento, ¿no? Es instantáneo, va evolucionando. sí. Pero tenemos esta cuestión. Condición de cuerpo rígido indica que la componente de la velocidad en la dirección que los une es la misma. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto al movimiento que estamos queriendo describir? Pensemos que lo que queremos hacer es un poco distinto del que estamos viendo, pero el centro
el centro del que rueda sí va a deslizar, ¿no? Perdón, el centro este de acá, el centro del rodillo, va a tener un movimiento horizontal, una componente de velocidad horizontal. O sea, solo tiene componente de velocidad horizontal. Más allá de que el rodillo ruede o no ruede, este punto se mueve horizontalmente porque es lo que me permite el seguidor ese que había, el brazo. Entonces, considerando que ya tenemos, por ejemplo, hagámoslo para este, no para que rueda. ¿Cómo es la velocidad de ese punto? Si la velocidad, considerando esto que ya habíamos hecho, ¿no? Que esta es la velocidad de la barra azul y que esta es la velocidad del punto perteneciente al rodillo, al seguidor ese cilíndrico. ¿Cómo es la velocidad de este punto? ¿Constante? ¿O el sentido? Mm. En valor, que les estoy pidiendo que me dibujen el vector. Bueno, no sé si tan largo, pero El largo es lo que les estoy pidiendo. La dirección se las dije, horizontal. El largo es la pregunta. Acuérdense que si es un cuerpo rígido, la componente de la velocidad en la dirección que une los puntos tiene que ser la misma. entonces, No, me arrepentí. Bueno, ¿cuál es la dirección que une los puntos? El centro con el punto de contacto. Dibújenla, por favor. Bien, esa dirección tiene una condición particular, ¿no? La mencionamos más temprano. Es, es radial. Entonces ahora, ¿cómo queda la velocidad total? O la componente, empecemos por la componente de velocidad en esa dirección. Silencio de misa. Fíjense, acá en la componente esta, en la dirección esta, es la misma en estos dos puntos, porque es un cuerpo rígido. Acá tiene que pasar lo mismo. Si esta es una de las componentes, esto sabemos que es una componente de la velocidad de este punto, ¿verdad? Que está en la dirección radial también. Porque dijimos que toca ahí, que la tangente al punto de contacto es la dirección de la tabla. Y la normal al punto de contacto es el radio del rodillo. Entonces, esto de acá lo trasladamos acá. Voy a dibujarlo. Si es esta ahí, más o menos ahí, la trasladamos acá. Ponele que sea así, bastante parecida. ¿Cómo termino para conocer la velocidad de este punto? Conozco la dirección del movimiento de ese punto, ¿no? ¿Cómo se mueve este punto, el centro del rodillo? horizontal. Horizontal. Exacto. Entonces, ¿cómo me queda el vector velocidad total? Claro, anda por ahí. Si lo queremos hacer gráficamente, lo que hacemos es trazamos la perpendicular a esa componente y cuando cruza
la horizontal, ahí tenemos la velocidad total. Un poco enroscado, ¿no? No tanto. Pero acostumbrado a otros cuerpos rígidos en general, puede, puede No que sé. tardes en vértelo venir. Igualmente, a ver, el centro instantáneo de rotación en este aumento estaría en el infinito, ¿no? Estaría en el infinito, porque este cuerpo se mueve solo con desplazamiento horizontal. De hecho, este vector debería ser igual a este. No son iguales porque yo esto lo copié a mano y no me quedó exactamente igual. Pero este debería ser igual a este porque el cilindro que estamos usando ahora solo se mueve horizontalmente, no rota. Vamos entonces a... ¿cómo puedo yo? Así. Voy a pedirle a esto vector velocidad. ¿No? Vean que son iguales porque están en traslación. Y lo vamos a hacer avanzar hasta el otro punto. Eso es para mostrar más FPS, o sea, más mini Claro, fotitos, para que hacerlo vaya más de fluido. punto a punto. Claro. Fíjense que acá me quedó en otro lugar. ¿Por qué me quedó acá? Si acá estaba en contacto, ¿por qué acá no está en contacto? Ahí, esto está inicio en contacto, ¿verdad? Mm. Y cuando lo hago avanzar, no. No, el punto de contacto está más arriba. Vean el punto de contacto, cómo evoluciona. Acá no cambia mucho, porque vamos a correr hasta ahí. Se va yendo para arriba, ¿no? Este ángulo se va haciendo más vertical. ¿Por qué es eso? Porque este ángulo de acá, si esto es alfa, esto también es alfa, y esto también es alfa. Entonces, cuando avanza la rueda, este alfa se va cerrando, este se va cerrando, entonces el punto de contacto se va más hacia la vertical. Si yo lo acerco para el otro lado, el punto de contacto se va a venir para acá abajo. En el límite va a estar acá. En el límite del otro lado estaría acá. Voy a borrar esto que escribí acá. Y podemos, lo que podemos hacer es esto mismo que habíamos hecho allá. Esta es la radial. Debería dar igual, pero los puntos no son exactamente el de contacto, ¿no? Lo hice un poco a las apuradas. Pero sí vemos que sería algo así, ¿no? Esta componente de velocidad acá es igual a esta acá. Debería ser igual, es un poco distinto por errores constructivos del modelo. Pero esas dos componentes deberían ser la misma. Y esto vale para el rodillo también. Para el que rueda también vale. ¿Está bien? ¿De qué les sirve esto? ¿Qué opinan ustedes?
Fíjense, esta velocidad la pueden armar ustedes en su modelo. ¿Por qué? Porque ahí sí aparece lo que habían dicho, lo que habíamos explicado antes. Esta recta me marca en todos los puntos la velocidad del punto de contacto, que va a ir cambiando. A medida que avance va a ir cambiando el punto de contacto, ¿no? Ahora es acá, más adelante va a ser, por ejemplo, acá. La barra no va a estar en esta posición, sino que va a estar más abajo, o sea que este vector, si bien siempre va a ser perpendicular a la barra azul, la línea que une este punto con esta barra y va a ir a parar acá, la barra va a estar más abajo, entonces estará como, sí, por decir. Pero va a ser, la longitud va a ser la misma porque yo les estoy pidiendo que la omega de esto sea igual. Entonces, en cada punto, ustedes pueden graficar esto. Y lo otro que pueden hacer, y hasta acá llegaremos hoy, es hacer este mismo análisis. Esta componente es igual a esta componente de acá. Entonces eso mismo lo pueden hacer ahí. Estoy dibujando un poco mano alzada, pero este vector de acá va a ser igual a esta componente. Entonces, si yo trazo la perpendicular, puedo tener la velocidad. ¿Qué es esta velocidad de acá? Sería la velocidad del, ¿cómo se dice? Rodillo. Ujú. La velocidad del centro del rodillo. Es una de las cosas que le estamos preguntando. Es la velocidad en función de x. Con esta construcción y un poco más de trabajo, ustedes pueden armar la velocidad en función de x. Tienen que ver las fórmulas que habíamos escrito antes, de la tangente, de cómo evoluciona alfa, cómo se mueve y todo, pero ya tienen una manera de poner. Podemos, a ver, vamos a hacer una cosita. Vamos a borrar todos los dibujos. Lo vamos a hacer acá. Miren, esta es. Ahí. ¿Cómo harían para que esto se mueva? Si yo quiero que esto tenga velocidad constante, ¿cómo puedo hacer en el modelo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se les ocurre? Bueno, piénsenlo, vean cómo hacer. Esto ahora está hecho con gravedad vertical y medio que el peso de la barra empuja el rodillo. Un modelo rápido que hice yo. Piensen cómo pueden hacer para que esta barra se mueva con omega constante, armar el modelo, empezar a ver, pedirle valores de velocidad, vectores de velocidad, valores, no sé qué, e ir trabajando un poco para, además con ángulos y construcciones geométricas, ir sacando esos valores. Pero si nos quedamos con esto que tenemos acá, esta sería la velocidad en ese punto, esta sería la componente en la dirección radial, debería ser igual a esta de acá, ¿no? Si yo lo hago evolucionar, esto no evoluciona con velocidad constante, ¿no? No. Pero bueno, si sé que yo trazo el radio, la componente radial de la velocidad, esta de acá, más o menos, tiene que ser perpendicular ahí, va a ser esta, en este punto, que va a ser la misma que acá, que la barra, ¿no? Entonces ahora lo voy a evolucionar un poco más. Y puedo armar la misma construcción con otro ángulo.
Lo hago ahí, trazo acá la perpendicular. Y esta sería la componente de la velocidad ahora, que sería la misma que acá. Deberían ser iguales. Y si lo hago evolucionar un poco más, lo puedo hacer otra vez. Ahí. Trazo la radial, trazo la perpendicular a esa. Así es como va cambiando la velocidad. Fíjense que va cambiando en dirección, porque siempre tiene dirección radial. Esta es la componente radial, ¿verdad? La componente radial va cambiando, y en este caso se va agrandando la velocidad horizontal, porque este movimiento no tiene omega constante. ¿Qué va a pasar con el que sí tenga omega constante? Ah, la, ¿Cómo van a ir siendo estos vectores de acá? tendrían que ser siempre el mismo tamaño. Casi. Mm. Tendrían que seguir, está bien lo que estás planteando, similar, pero tendrían que seguir, con lo que sí esa es la velocidad, ¿no? Esta recta. En cada punto de acá, por ejemplo, sería esto. En este punto va a ser así. El módulo, ¿verdad? Cuando el punto de contacto sea este, el módulo va a ser este. Cuando esté acá, el módulo va a ser este. Porque la velocidad omega tiene que ser constante. Eso es lo que le estamos pidiendo. ¿Bien? La dirección no va a ser la misma, ¿no? Si ustedes ven acá, la dirección se va haciendo cada vez más vertical el vector velocidad. Cuando esté acá va a ser más horizontal. Entonces cambian dirección y cambian sentido, pero pueden, acá se va a ir haciendo cada vez más chico, acá se va a ir haciendo cada vez más grande y cada vez más vertical, siguiendo el diagrama este lineal y la posición donde vaya a parar la barra, según donde está el rodillo. ¿Está bien? Mm. Bueno, espero no haberlos mareado mucho y que les sirva. Eh, la idea es que se pongan ahora con, bueno, lápiz y papel, hagan su modelo de working model, pueden empezar así, que no rote, o ponerlo directamente que rote, o sea, que este esté en rodadura, ver cómo armar la rodadura, ver cómo darle velocidad constante a esta barra, hacer esa prueba, este, para avanzar un poco sobre esto, ¿está bien? Lo bueno de poder usar el Working Model es que ustedes podrían tomar capturas de pantalla en diferentes momentos y ver cómo va cambiando esto. Eso junto con un modelo analítico, donde hagan trigonometría y vean cuáles son los ángulos, dónde va a parar, y un poco estas cuestiones de las velocidades, que la componente esta es la misma acá y acá. Yo creo que con eso ya podrían construir el primero de los incisos, que es la velocidad esta, v, en función de la posición. La posición es x, pero también es alfa, ¿no? Y después, bueno, lo que a ustedes se les ocurra. Trabájenlo, y si tienen dudas, ahí vemos cómo armamos por grupos algunas consultas sobre esto. Encima hacen algún desarrollo, me lo pueden mandar por mail, y vemos cómo coordinamos.
La idea es que le metan a esto. Yo sé que falta para entregar, sé que tienen otras materias y cosas que hacer, pero el trabajo especial de computadora está bueno para subir la nota. Pero solo sirve si ustedes le meten. Si no le meten, la verdad que al final termina, a veces les tira para abajo. Generalmente no hacemos que tire para abajo, pero bueno, nada, si quieren que suba, tienen que laburar, meterle, complejizar, hacer buenos análisis, ahondar eso en nuestros análisis, ver esto, los límites de funcionamiento, los puntos interesantes, hablar algo de la dinámica, ¿no? Cuanto más información ustedes le puedan sacar, nos puedan contar de este mecanismo, mejor va a ser el resultado de la nota, digamos, que les va a quedar. Bueno, y hasta acá llegamos hoy. Nos pasamos media horita. Cualquier cosa, si te duda de esto, de la guía, no sé a quién se lo a quién le podemos mandar, o lo metemos en general en el foro de consultas y. ¿Qué? Sí, no, pasa que también está tratando de empezar la nueva guía de sistema de partículas. Cualquier cosa, no sé, te lo mandamos al foro de. Sí, bueno, usar el foro. Tienen también los ejercicios resueltos. Creo que hay varios. Sí, Léanlo. O sea, yo les sugiero, digamos, como metodología de trabajo para la materia en general, ver el video junto con el libro de la teoría, ¿no? Estudiar eso, sí. tratar de comprender un poco por ahí, encarar los ejercicios resueltos, o sea, buscar el ejercicio resuelto, ponerte a hacer el ejercicio vos, chequearlo, o sea, tratar de resolverlo lo más que puedas. Cuando te trabes, anda a la versión resuelta, ahí ver cómo avanzar para ir tratando de afinar, como de partir, no desde cero, sino de algo. Y laburá, si te aparecen consultas, las puedes mandar por el foro. Igual el martes tenemos consultas también. Dale. El martes sí va a ser, toda la consulta va a ser de la guía nueva. Ya Bueno. tuvieron todo el fin de para laburar. Sí, no, yo decía, sí, a ver, está por ahí tu email o algo. Sí, voy a mandar al foro. Mi email, no sé si debe estar el de la universidad, que lo pueden hacer por el foro, pueden mandar un mensaje por el campus, y si no, mi email personal lo paso por acá. Bueno, no sé, veo si puedo hacer. Ah, gracias. Cualquier consulta que tengan. Pero bueno, medio que esto de arrancar por la teoría, verlos resueltos, tratar, es una buena metodología, porque generalmente no es tan importante resolver los ejercicios como pensarlos. La parte de pensar y vincular eso con la teoría, hacer todo ese trabajo, es medio lo que destraba el conocimiento. Es como lo que a ustedes les da, medio que el proceso de aprendizaje inevitablemente es así. Básicamente, saber qué demonios estás haciendo. Sí, más que nada claro, ese es el objetivo final. El proceso es enfrentarte con el ejercicio, o sea, primero tener el conocimiento de la teoría, ¿no? Para masticar un poco la teoría. Después, enfrentarte con el ejercicio, que se te generen dudas, pensar, ver, resolverlo o no. En ese proceso, tratar de avanzar lo más posible, y después la respuesta a la pregunta cierra un poco el ciclo, pero no puede ser el punto de partida, porque si uno inicia por la respuesta, como que nunca se generó la pregunta, entonces como que no termina funcionando, digamos. Si no, sería fácil. Si no, nosotros haríamos videos, lo que sea, digamos, solo haríamos clase magistral, pediríamos a usted la respuesta de todo y saldrían con 10. Eso no sucede, digamos. Lamentablemente no funciona así la mente humana. Así que nada, te sugiero como esa estructura de trabajo y bueno, si tienes dudas las puedes mandar al foro, me las puedes mandar al mail y si no el martes le metemos fuerte a la guía del sistema de partículas. Bueno,
A ver, tengo una. Pasa que, a ver, en la clase no, digamos, se supuso que los sistemas nos rotan, pero, sistemas de partículas nos rotan, pero, ¿cómo sería un sistema de partículas que rota? ¿Cómo no rota? Sí, rota. No, no es rota. A ver, uno, Mm, hay varias maneras de descomponer un movimiento. Vos podés ujú, buscar, en el caso de un cuerpo rígido, podés pensar en un centro instantáneo de rotación, ahí tenés como una rotación pura, esa sería una descomposición del movimiento. Otra sería, el sistema se mueve, por ejemplo, tenés, el sistema de partículas lo típico es separar entre el movimiento del centro de masa, como un movimiento de traslación del centro de masa, que puede tener una trayectoria cualquiera, pero es de traslación, y una rotación de las partículas alrededor del centro de masa. Ahí vas a tener eh, tenés, ponele, este es el movimiento del centro de masa, ¿no? Que evoluciona así con una cierta velocidad, que ahí será mayor, acá será menor, no sé lo que sea. Y alrededor de esto tenés la rotación de las partículas. Las partículas pueden ser, ponele, el primer ejercicio de la guía, tenés un chango acá, que está quieto, y un chango acá que se mueve. sí, Entonces, este se mueve con velocidad constante y este está quieto. Si uno ahí busca la posición del centro de masa, usa la fórmula y se da cuenta que, bueno, está en la línea que los une, una era sí. más grande que la otra, no me acuerdo cuál, Sí, entonces empezás hacia la la de abajo, del A, que tiene menos masa. No que importa. de ahí este sistema no tiene fuerzas externas, entonces esto se mueve con velocidad constante, el centro de masa se mueve con velocidad constante, y si lo ves, si ves el movimiento respecto al centro de masa, lo puedes pensar como una traslación más un movimiento de rotación pura alrededor del centro de masa, Mm, que va a conservar el L, porque no hay momentos externos aplicados al sistema. mm, Y de ahí uno puede decir, bueno, el L es igual a ahí por omega, creo que esto lo van a dar la clase que viene, no me acuerdo. mm. Y calculando el I y el L, puedo sacar el omega. El L si yo mal no recuerdo, es la sumatoria de los Ls individuales respecto al centro de masa. Sí, va. Bueno, Sí. por ahí anda, ¿no? Yo lo que había pensado directamente, bueno, no sé, metemos el sistema de referencia en lo que sería, el punto donde va a acoplarse el astronauta B con la soga que está unida al astronauta A, pero, o sea, Bueno, hay varias maneras. Ponerlo ¿eh? en el centro de masas es una opción, que está Mm, buena. Ahí sí, sí. pensar ese movimiento como traslación del centro de masas más rotación de las partículas, una rotación relativa al centro de masas, ¿no? Y esta es la velocidad total del chango. Ah, y esta Sí. es la velocidad del centro de masas, la velocidad relativa sería restar esta menos esta, ¿no? Mm. Restar esas dos. Creo que la horizontal es igual, no me acuerdo. Pero te queda algo así. Métele, probalo, y, y lo vemos el martes. Yo ahora tengo una clase, así que me tengo que desconectar. Sí, igualmente, a ver, o sea, podía suponer, yo qué sé, puedes tener un punto y pasa que lo que hice. O sea, lo supuse en un punto cualquiera y dije, bueno, a ver, ¿cuál es la distancia de ese punto de la masa A y la masa B? Y después de eso calculé dónde estaría el centro de masa. Sé que B se mueve, así que B dependiente de X. Y bueno, de ahí se me ocurrió derivarla. No sé si es correcto hacer eso para sacar la velocidad. Eh, Suena razonable, digamos. Claro, la posición del centro de masas la podés poner en función de la posición de las partículas, que la tenés, por lo Ujú. menos en el primer tramo, hasta acá. Sí. Esa es la descripción del movimiento ese es sencillo, porque directamente esto se mueve con velocidad constante. Cuando se Mm. enganchan cambia un poco. Hay un modelo working model en el campus de esto. Ah, bueno. Sí, no, o sea, nada más lo digo por una cuestión de que no. Como no tengo ni idea de si a lo que tengo que llegar, yo supongo eso, pero no sé si lo que supuse es correcto o no.
Sí, ahí entra también el tema de la teoría, ¿no? Este es un sistema que no tiene fuerzas externas Sí. y que no tiene, por lo tanto, momentos externos tampoco, ¿no? No me acuerdo si esta fuerza hace trabajo. Esta fuerza inicialmente no hace trabajo, después cuando se acorta sí hace trabajo, pero acá no, hay que ver qué pasa con el trabajo de las fuerzas internas. Entonces también es cuestión de ver la teoría. Bueno, así se Sí, mueve. no, o sea, ese era mi segundo problema. O sea, o sea, esto cuando se acopla, me imagino que no va así recto, que es lo que donde